Aleluya, aleluya. Gracias, Jesús. Dios te bendiga, iglesia. Sean todos muy bienvenidos en esta hermosa mañana que ha hecho el Señor. Church, this is the day the Lord has made. Le damos la bienvenida a las personas que se irán conectando en las redes sociales. We welcome those who are getting connected on social media today. Y les pedimos que no se desconecten. And we ask that you don't get disconnected. Escuchen el mensaje, Listen to the message. porque esa es la palabra del Señor para este día. Because this is the word of the Lord on this day. Me gusta cuando el mensaje lo confirman las canciones que ni siquiera yo escogí. I like when the songs that we worship with confirm the message which He Y chose. se darán cuenta más adelante. And you will notice further on. Me da regocijo escucharlas. It gives me joy to listen to them. Leemos la palabra, We read the word Jeremías capítulo 2, in Jeremiah 2, versículos 13 al 19. verse 13 to 19. Amén. Amen. Cuando lo tengan me dicen amén. When you have it, you can say amen. Gloria a Dios. Praise the Lord. Aleluya. Bendito Dios de los cielos. And we will have it on the screen for those who will be reading it in English. Amén. ¿Están conmigo? Are you with me? Esa es la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, dos, diga conmigo, dos Say two son los pecados que ha cometido mi pueblo. Aleluya. ¿Quién los cometió? the people. Aleluya. Somos nosotros pueblo de Dios. Dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Dice la palabra del Señor. Y amárrense los pantalones. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva. Y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no tienen agua. ¿Acaso es Israel un esclavo? ¿Nació en la esclavitud? ¿Por qué entonces lo saquean? Los leones rugieron contra él y lanzaron fuertes gruñidos, dejando desolado su país. Sus ciudades fueron incendiadas y ya nadie las habita. Para colmo de males, los de Memphis y los de Tafnes te raparon la cabeza. ¿No te ha pasado todo esto por haber abandonado al Señor tu Dios mientras Él te guiaba por el camino? Aleluya. ¿Quién te guiaba por el camino, iglesia? Jehová. Dios. Y ahora, dice el 18. ¿Qué sacas con ir a Egipto a beber agua del Nilo? ¿Qué sacas con ir a Asiria a beber agua del Éufrates? Tu maldad te castigará, tu infidelidad te recriminará. Ponte a pensar cuán malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no sentir temor de mí. Afirma el Señor Todopoderoso, y así lo firma. And he affirms. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hermosa mañana. For this morning, Lord. Y te pedimos, Dios poderoso, que tú, Señor amado, recibas And we ask, Lord, that you will receive esta ofrenda this offering de olor grato a ti. of pleasing Palabra fragrance. fuerte que enviaste por medio de tu siervo That Jeremías. you sent through the word of Jeremiah. Y te pedimos que en este día, And we ask that on this day, Señor amado, sea un impacto a nuestra vida there will be an impact in our lives. y podamos reconocer And that we can recognize que hemos abandonado al that Señor. we have abandoned our Lord. Y podamos reconocer And that we may recognize lo único que nos queda por hacer, the only thing that we can do, que es regresar a Él. that is to return to God. En el nombre del Padre, In the name of the Father, del Hijo y del the Espíritu Son, and the Santo. Holy Y la Spirit. iglesia del Señor The dice, church says, Amén.
Pueden sentarse. Iglesia. You may have a seat, church. Palabra fuerte del profeta Jeremías. Strong words from the prophet Jeremiah. Pero hay esperanza. But there is hope. He titulado este mensaje I've titled this message, Pecado y Justicia. Sin and Justice. Aleluya. So vamos a ver So let's see qué trae el Señor para este día. what the Lord has to bring today. Me abandonaste. You abandoned me. Estas son las palabras con las que comienza This is the word in which it begins with nuestro Padre Celestial. our Heavenly Father. Como si yo no importara nada. Like if I didn't matter. Como si ya no me amaras. Like if you didn't love me. Te alejaste de mí. You left me. Tornaste tu mirada. You turned your sight on me. Me acuerdo recientemente, I remember recently, mientras estuvimos batallando las situaciones del COVID, as we were battling the situations with COVID, cuando nuestros propios seres queridos empezaban a toser, with our own loved ones started coughing, nos alejábamos. we would step back. Así se alejó el pueblo de Israel That's how Israel stepped back de nuestro Padre Celestial. from our Heavenly Father. Empezó a toser y They started coughing and just empezó a turned away. hablar Started speaking, y el pueblo dijo, and the people said, no, yo no quiero contagiarme. I do not want to get contaminated. Encerrábamos a nuestras esposas o a nuestros hijos en su cuarto porque estaban enfermos. We will close in our family members because they were sick. Así se tornó Israel de nuestro Padre Celestial. This is how Israel turned away from our Como si Heavenly estuviera Father. enfermo. Like if he was sick. Como si él fuera el leproso. Like if he had leprosy. Aleluya. Tornaron su mirada de su palabra. They turned themselves from his word. Como si hubieran encontrado otra fuente. Like if they had found another fountain. Another spring of water. ¿Acaso no soy yo, dice el Señor, fuente de agua viva? He says, am I not the spring of living water? Jesús es la fuente de la salvación. Jesus is the fountain of salvation. Jesús le dijo a la mujer samaritana en el versículos 13 y 14 del capítulo 4 de Juan. Jesus told the woman of Samaritan in John 4, 13 and 14. Dice, todo el que beba de esta agua, Dios mío, perdóname. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, hablando del pozo. Speaking of the well, anyone who drinks of this water will not thirst again. Will not thirst again. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás. Excuse me, the water that you drink of from this well, you will thirst again, but the water that I give, you will never thirst again. Sino que dentro de él, esa agua se convertirá en un manantial de agua que brotará vida eterna. So that within there will be a fountain that will bring out us Eternal. water, eternal water. Aleluya. Jesús es la fuente de salvación, iglesia. Jesus is the fountain of Jesús salvation. Jesus. Es la fuente de agua viva. He is the rivers of living water. Dice la segunda parte que has cavado tus propias cisternas rotas y vacías. You have caved your own water tanks broken and empty. Que no retienen agua. That do not retain water. Porque una vasija rota no puede retener agua. Because a broken vase cannot retain water. No. Una vasija rota A broken vase es solo eso, una vasija rota. is just a broken vase. Es solamente un pedazo de clay, de barro, It's just clay que está destinado a ser enviado al horno nuevamente. that is destined to go back into the oven. Agua
water que no puedes retener. that cannot be retained, So tendrás sed. so you will be thirsty. El hombre puede mantenerse vivo por más de 3 meses sin comida, A man can survive for 3 months without eating, pero sin agua, but without water, 3 días. 3 Esa days. es la ciencia. That's what science says. Agua, que es símbolo del Espíritu Santo. Water that is the symbol of the Holy Spirit. En Juan capítulo 7, In John 7, del 37 al 39, dice de la siguiente manera. and it's on the bulletin. Amén. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El 38 dice: de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habría de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Aleluya. Agua, iglesia, el Espíritu Santo que Water. mora en nosotros. Church is the representation of the Holy Necesitamos Spirit that lives mantener within us. nuestras vasijas llenas. We need to fill our vases. Necesitamos mantener nuestras vasijas en buenos estados, en buen estado. We need to maintain our Si vases in tenemos good nuestra state. vasija rota, If we have a broken vase, el agua no puede contenerse. the water cannot be contained. Vamos a perderla. We are going to lose it. Entonces, ¿de qué nos vale Then what is it? ir al Éufrates o ir al Nilo a buscar agua si ni siquiera podemos llevarla con nosotros? If we can't take it with us. Aleluya. Iglesia, Church, es necesario it is necessary que mantengamos nuestras vasijas en buen estado. that we maintain our vases in good state. Te alejaste de mí, te alejaste de mi Espíritu Santo, You turned away from my Holy Spirit, manteniendo esas vasijas rotas. maintaining these vases broken, Te olvidaste que Él es tu ayudador, that He is your helper. Él es tu guía, He is your guide. es mi presencia en ti. He is my presence in Porque you. dice la palabra que el que recibe a Jesús en su corazón Because the Word of God says that he who receives Jesus in es his heart sellado para salvación. is sealed for salvation. Pero también el Espíritu Santo viene a morar en él. But the Holy Spirit also comes to dwell within him. Es como cambiar un manantial de agua fresca y limpia. It's like taking fresh water. It's like switching. It's like switching fresh water, clean water, Y refrescante and refreshing por un estanque de agua estancada. for water that is just stuck, Stank. just Ajá. stinking there, it's just Mhm. sitting there. El agua que se estanca The water that just empieza sits a there queder, empieza a oler to smell, y ya no sirve. and it's no good. El agua que fluye. The water that Por flows. eso es que la palabra dice que correrán como ríos de agua viva. That's why the Bible says that it will flow like rivers of living water. No puede ser It estancada. cannot be just stuck. Mi presencia en ti no puede estar estancada. My presence in you cannot just be Mi stuck there. presencia en ti debe fluir. My presence in you should be Mi flowing. presencia en ti es tu todo. My presence in you should be my everything. Es como cambiar un manantial de agua fresca y limpia y refrescante. It's like switching a water that is fresh and flowing and refreshing. No solo eso, sino que también estaban rotas y vacías. Not only that, they were broken and empty. Es exactamente lo que los israelitas estaban haciendo It's exactly what the Israelites were doing cuando adoraban a dioses extraños when they worship idols o a otros ídolos. or other idols. Cambiaron lo puro por lo vacío, They changed the pure for the empty, lo eterno por lo temporal. the eternal for the temporary. El pueblo construyó sistemas religiosos para almacenar la verdad. The people construyó sistemas religiosos para almacenar la verdad. They established systems, Religious systems. religious systems to to con- maintain the truth, Pero estaban vacías but they were empty porque estaban rotas. because they were broken. No tienen valor alguno. They didn't have any value at all. Entonces, iglesia, So church, ¿por qué debemos someternos why should we submit ourselves a promesas quebrantadas to promises that are empty?
de cisternas inestables, from unstable, rotas, broken, vacías, that are broken, así como el dinero, just like money, el poder, the power, sistemas religiosos sin fundamento religious systems with no foundation, o cualquier otra cosa pasajera or anything else that just can just be forgotten, que colocamos en lugar de Dios. that we establish instead of God's presence. Dios nos promete refrescarnos constantemente God promises to refresh us constantly con la misma fuente inagotable de agua viva. with the same fountain of living water. Aleluya. En el verso 14 In verse 14, nos presenta con la pregunta: there is a question. ¿somos esclavos? Are we slaves? ¿Nacimos en esclavitud? Were we born into slavery? Iglesia, Church, ¿somos esclavos? are we slaves? ¿Somos esclavos, iglesia? Are we slaves, church? En Romanos capítulo 6, versículo 16 hay otra pregunta. In Romans 6:16, there's another question. Aleluya, y aquí vamos a ver la diferencia. And here we're going to see the difference. Escuche, iglesia, Listen, church. lea conmigo. Read with me. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Aleluya. Hay una gran diferencia There is a great difference entre obedecer para justicia in obedience for righteousness o ser esclavo del pecado. or to be a slave to sin. El creyente The believer es siervo de Dios. is a servant of the Lord. Por eso obedece por voluntad propia. That's why you obey voluntarily. En la obediencia hay vida eterna. In obedience, there is eternal life. El esclavo del pecado Slave to sin no tiene opción. doesn't have an option. Está obligado You're obligated, y está destinado a morir. and you're destined to die. Muchas veces me encuentro con personas Many of times, I find people en mi trabajo in my job que nos encontramos haciendo el mismo tipo de trabajo. that we find ourselves doing the same work. Y a veces me doy cuenta que no tienen la misma habilidad o destreza o el mismo procedimiento, Sometimes I can see that they don't have the same stability or the same procedures, procedures de los que tengo yo para hacer lo mismo. as I have, but to do the same thing. Entonces me pregunto yo, So I ask myself, ¿será que no les enseñaron bien? is it that they weren't taught correctly? ¿Será que no les enseñaron todos los truquitos que yo aprendí, que me Is it that enseñaron a they didn't mí? learn the tricks, the do's and don'ts that I was taught? Al final de cuentas, Finally, I see, cuando conversamos en cuanto a la situación, when we have a conversation, hay muchas towards the respuestas situation, interesantes. there are many different responses, very interesting. Algunos dicen, hay muchas formas de hacer lo mismo. Some say there's lots of forms of doing the same thing, lots of ways. En inglés dice, more than one way to skin a cat. Y en el escenario del que estoy hablando, In the scenario in which I speak of, obviamente el resultado tiende a ser el mismo. obviously the result tends to be the same. En el caso que estamos hablando, el resultado no es el mismo. In this case, the results are not the same. So, tengamos cuidado si obedecemos So let's be cautious whether we obey o estamos siendo esclavos. or are we being slaves. Aleluya. Creo que tiene mucho que ver con quién y cómo nos enseñaron. I believe it has a lot to do with who and how they taught you, Y las ganas de ser efectivos en su labor. and the effort into being effective in your job. ¿Y tú quieres ser efectivo en tu labor? Do you want to be effective in your job? ¿Te
Te recomiendo que aprendas del mejor maestro, I recommend you to learn from the master. del que transforma el agua en vino, The one who transforms del water que into hace wine. a los cojos caminar, Who those who limp make him they del make que them le walk. devuelve la vista al ciego, Who gives sight to the de blind. aquel que dio su vida en rescate por muchos He who gave his life in rescue for many. y aquel que regresa por ti And he who returns for y you por mí. and for me. Aleluya, Hallelujah. santo Dios. Praise the Lord. En el versículo 15 In verse 15, me habla de it intimidación, speaks to me about intimacy intimidation, or intimidation. perdón. El león, dice, el león ruge furioso con fuertes gruñidos. The lion roars loudly with nothing. El león The lion ruge furioso furiously, con el único propósito de intimidarnos, with the only purpose is to intimidate you, de que retrocedas, that you will step back, de que tengas mucho miedo, that you will be fearful, de que te veas y sientas imposibilitado de adelantarte, that you may see yourself unable to move forward, de que te veas imposibilitado de defenderte. that you see yourself unable to defend yourself. El león hace esto The lion does this porque en realidad no quiere enfrentarte. because in reality he doesn't want to confront you. En su ámbito natural, In his natural atmosphere, el león es vago. the lion is lazy. El león The no lion va a hacer nada is not going to do anything que le vaya a afectar su vida cotidiana. that will affect his Daily life o daily whatever. life. Okay. El león The lion solo ruge only roars para asegurar su presencia en el área. to secure his presence in the atmosphere or in the surroundings. Ujú. Y solo ataca y And he solo only attacks, pelea and he only fights por muy pocas razones. for very few reasons. Una de ellas es la de defenderse cuando está acorralado. One of them is to defend himself when he is surrounded. Cuando vengan a pelear contra ti, iglesia, When they come to fight against you, regocíjate, rejoice. porque quiere decir que eres una amenaza para Because él. it means that you are a threat to him. Iglesia, Church. la iglesia del Señor que ora, Church of the Lord la that iglesia prays. del Señor que está cimentada en la palabra, The church of the es Lord una amenaza para el enemigo. that is standing on foundation is a threat to the enemy. Y por eso And this is why, es que él pelea contra is ti. that he fights against you. Iglesia, Church, ya el Señor te ha dado la victoria. the Lord has given you victory. Así que regocíjate. So rejoice. Otra de las razones por las que el león pelea, Another reason why the lion might fight, pelea por poder, soberanía, he fights for power, power en la manada, with the flock. I don't know how to say that. Okay. His position. His position as a king with his pride. Exactly. Cuando el macho joven ya empieza a sentirse capaz, when the young male starts to feeling capable, reta al macho alfa por su posición, He dares. dares the older male For his position as the king of the pride. Entonces recuerda And then he remembers que cuando vengan a pelear contra ti, that when they come to fight against him, recuerda quién es el que está en autoridad. remember who is in authority. Recuérdale quién es el león de la tribu de Judá. Remind them who is the Recuérdale lion of Judah. quién es el que manda. Remind them who is the Who's one the who boss? is in charge. Señor, Jesús es el león de la tribu de Judá. Jesus is Él es the el rey de lion reyes y señor de he is señores. the king of Él kings. es He is. el que pelea por ti y He por is mí. the one who fights for you. Él es el que cuida He de takes ti. care of you. Jesús, Jesus, el león de la tribu de Judá. the lion of the tribe Not to of be Judah. confused. No Not lo to be confundan con nada. confused.
not to be confused with anything. La segunda parte del verso 15 The second part of verse 15 me habla de ciudades incendiadas, speaks to me about places that are burn, burned y nadie habita en ellas. and no one abides in them. Después de una caída, solo tienes que levantarte, After iglesia. a fall, you just have to get back up. Después de una destrucción, After a destruction, solo nos queda limpiar it's just a matter of cleaning y comenzar a reconstruir. and start Eso reconstructing. lo podemos ver en la Florida We bastante. can see this now in Florida. Cada vez que viene un huracán y destruye secciones, Every time there's a hurricane and it cada vez que destroys viene un tornado y arranca lugares, sections and tornadoes that just rips certain places. lo primero que le preguntan a los The sobrevivientes, first thing is that they ask those who are still alive, estamos limpiando y are we cleaning? venimos con fuerza And otra we vez. come with strength. Y vamos a once again. reconstruir. And we're going to reconstruct. ¿Qué pasó con Katrina? What happened ¿Cómo in que se llama esa? Katrina, New New Orleans. Orleans. Esa ciudad la reconstruyeron nuevamente. They reconstructed Y esa ciudad New quedó Orleans. bajo agua and totalmente. they were underwater. La ciudad Underwater. entera. The whole city. Cuando pasan los huracanes y destruyen secciones, When hurricanes come, they mess up certain sections. recogen la basura They pick up the y garbage, empiezan a the reconstruir. debris, and they Ese es el ejemplo, iglesia. continue reconstructing. This Si is the fallaste, example. If you failed, levántate. get back up. Si pecaste, If you sin, pide perdón. ask for forgiveness. Dice la palabra en 1 de Juan 1:9. 1 John 1:9. Dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Comienza de nuevo, iglesia. Start again, church. No hay problema. There's no problem. Levántate. Rise up. Oye, iglesia, como le dijo nuestro Padre Jesús a aquella mujer que fue encontrada en pecado, Listen to what Jesus told us, the woman who was found in sin. y no Go peques and más. sin no more. Vete Go y no peques and más. sin no more. Fue encontrada en el mismo acto de She was adulterio found right in the act of adultery. y le preguntó, ¿dónde están los que te acusan? Where are those who accuse you? Vete y no Go peques más. and sin no more. No hay nadie que te acuse, No one is here to accuse you, pero no lo vuelvas a hacer. but don't do it again. Aquellos que pasan por la misma ruta cuando van a trabajar Those who go through the same route every time they go to y work, cuando dan la vuelta de la esquina hay un hueco en la carretera. and when they go around the corner, there's a hole in the ¿Será que vas a caer en el mismo hueco una y otra vez los Are you 5 going días to de la go semana? over that hole over and over again? Es la primera vez. You might fall the first time, Maybe. Maybe. Una segunda vez. the second time, Pero ya no vuelves a caer. but you won't fall again. Porque ya sabes que si sigues cayendo en el mismo hueco, Because if you know if you're going to fall in that same vas a hole, romper el carro. you're going to break the car. Aleluya, cuídalo. Take care of it. Cuídalo. Take care of it. No te preocupes. That happens to Mary. No te preocupes. Don't worry. Nos toca renovar nuestra casa. It is time to renew the house, your house. Esta es la mejor oportunidad This is the best opportunity para mejorar, to better yourself, agrandar, to grow, innovar, to renew, to make it better. to make it better. Yes. Si no, If not, lee el libro de Nehemías y verás cómo. read the book of Nehemiah and you'll see how. Aleluya. Come on. En el verso 16, In verse 16, estamos paseando por lo que acabamos de leer al principio. we're going back to where we began. Después, dice que nuestros enemigos raparon nuestras cabezas. It says that our enemies shaved our heads. Amén. Eso me recuerda That reminds me la historia de Sansón. the story of Samson. Eso me habla de que fuimos despojados de nuestras fuerzas. That reminds me that we were stripped from our strength.
a Sansón permitió que Dalila le cortara su cabellera. He allowed Delilah to take his hair Recordamos off. que We las fuerzas de remember Sansón no estaban en la cabellera. that the strength of Samson was not in his hair. La fuerza de Sansón Samson's strength estaba en el voto que él había hecho, ese voto nazareno. was in the decision that he made, or in the vote that he made, De seguir al Señor, to continue following God, de creer en el Señor, to believe God, de abrazar sus promesas. to embrace his promises. Si leemos la historia de Sansón, If we read the story of sabemos Samson, que él hizo todo lo contrario we know that he did everything that was opposite of y that. por eso perdió sus And fuerzas. that's why he lost his strength. Pero confía en el Señor, iglesia, Trust in the Lord, porque church, tus fuerzas no dependen de tu cabellera, because your strength does not Ni come de from ti your hair. mismo, It doesn't even come from sino you. de la confianza en que tú It tengas comes en from the Dios. trust that you have in the Lord. Salmo 92:10 dice, Psalms 92:10. pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido con aceite fresco. Aleluya. Iglesia, church, tus fuerzas Your strength vienen de Dios. comes from God. Tu inteligencia, Your intelligence, tu sabiduría your wisdom viene de Dios. comes from God. No es porque eres tú más especial It que is tu not compañero. because you are smarter or special than someone No else. lo eres. No, you're not. Sino que eres bendecido But por el what you are Señor is that you are blessed by God y de tu confianza en Él. and by your trust in Him. Aleluya. Entonces vamos por el verso 19 And we go ahora. to verse 19. Dice que tu maldad te castigará. That your malice will be punished. Will punish you. Will punish you. Amén. Iglesia, las buenas acciones Your good actions agradan a Dios. please God. La maldad Malice te señala. or wickedness Usted- points you out. Convive con la gente, trabaja con gente, You live with people, you work with people, caminas con la gente, you te walk encuentras with con people, gente en you los find supermercados, people en in todos lados. supermarkets and in all places, Y tú puedes identificar and you can identify la maldad the malice o la bondad. or The goodness. the goodness. ¿Por qué? Why? Porque cuando a una persona de edad Because someone of age está poniendo cajas de agua en el carro is putting cases of water in their car, y ves a alguien pasarle por el lado y no lo ayuda, and you see somebody just walk them by and not help them, o ni siquiera proponerle ayudarle, or even at least ask, can I help you? ahí está la malicia. That's the malice. Pero cuando ves una persona de la nada, está caminando y de repente, señora, ¿la puedo ayudar? But when you see somebody who's just walking by and says, oh, can I help you? Las buenas acciones. Those good actions, Eso es un fruto. that is a fruit. Las buenas acciones son un fruto. The good actions are a fruit of the Spirit. No es que te llevan al cielo. It's not that it takes you to No heaven. es que te aseguran un lugar en la It's eternidad. not that it assures you No, a place in heaven. no No. malinterprete la Don't palabra. misinterpret the word. Porque no es por obra Because it's not by deeds. para que nadie diga, padre, pero es que porque si yo hice tanto bien a mi compañera. It's so that you won't say, oh, Father, but what I did for my Porque yo coworker. di tanto dinero. Because I gave so much money. Porque yo ayudé a los pobres. Because I helped the poor. No. No. No es por obra. It's not by good deeds. Es porque a Él le place. Because it's done because it pleases Him. Amén. Amen. Por eso hacemos buenas obras. That's why we do good deeds. Because it pleases Him. Aleluya. Las buenas obras son el resultado del amor de Dios, amor a Dios. Good deeds are because of the love to God. La infidelidad Infidelity les recriminará. ¿Mm? Hay otra versión interesante que lo dice diferente. Déjame buscarla porque lo estuve estudiando y no sé por qué no lo escribí. Ya va. Perdón, discúlpenme. Estamos I'm en looking for another version.
Jeremías capítulo 2. Jeremiah 2. La parte más fácil es aquí. Jeremiah 2:19. Jeremías 2:19. Dios bendiga la tecnología que es más rápido, por lo menos para mí. El 19. Déjame ver si esta es la versión que la tengo. Tu maldad. Ajá. Esa es la nueva versión internacional, pero en la 1960, Reina Valera 19, dice que tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Aleluya. Your wickedness will punish you. Your backsliding will rebuke you. That's what it says. Tus rebeldías. Your wickedness. ¿Estaban escuchando la última canción que cantamos? Did you hear the last song that we were singing? Aleluya. Podemos poner como ejemplo a los hijos rebeldes. We can put by example those children who are rebellious. La rebeldía. Rebellion. ¿Qué es rebeldía? What is rebellion? Bueno, nosotros como padres ponemos reglas en nuestros hogares. As parents, we put rules in our homes. Nuestro Padre Celestial Our Heavenly Father, nos dio reglas, He gave us rules. pero nosotros decidimos no But seguirlas. we decide not to follow Nuestros them. hijos deciden no seguirlas. Our children decide not to Ellos se follow them. convierten en rebeldes. They turn to being rebellion. Ore por ellos. Pray for them. ¿Sabe por qué? You know why? Porque la rebeldía Because rebellion es como pecado is like de a adivinación. sin of Adivination o en Primera de Samuel 15:23, la primera parte del verso dice, 1 Samuel 15:23, la primera parte dice, como pecado de adivinación es la rebelión. Entonces, la rebelión es como cuando los hijos son rebeldes. Nosotros como padres decimos, mi casa, mis reglas. As parents, we say, my house, my rules. Igual nuestro Padre Celestial. Our Father says the same thing. Mi casa, My home, mis reglas. my rules. Él es el Padre Celestial. He is the Heavenly Father. Él es, como dicen por ahí, vulgarmente hablando, Él es el papá de los He is. pollitos. He is our Heavenly Father. Yes. Nosotros, los padres decimos, Él es el que hizo los cielos y la tierra. He made heaven and earth. Él es el dueño He de is the todo. owner of all things. Nosotros, sus hijos, somos los que no seguimos instrucciones. We are His children who don't follow His instructions. No obedecemos. We do not obey. Nosotros somos los rebeldes. We are the rebellion. Estamos en pecado. We are in sin. Y el pecado nos separa de Dios. And sin separates us Dice from la God. palabra del Señor que la paga del pecado es muerte. That the wages of sin is death. Amén. Pero podemos decir que la rebeldía nos separa de Dios. But we can say that rebellion separates us from Isaías 59, God. Isaiah 59, 2. versículo 2. 2. Aleluya. ¿Están conmigo? Are you with me? Amén. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Iglesia, eso es la palabra del Señor, no This soy is the yo word hablando. of the Lord. This is not me speaking. Yo solamente les estoy trayendo el mensaje. I am bringing the message. Por eso es que finaliza diciendo que nos Why finally it says, afirmemos en el Señor Todopoderoso. for us to be affirmed in the Holy Father. Pues All-powerful. pues en Él hay salvación. For in Him there is salvation. En Él hay plenitud de gozo. In Him there is Hay amor. joy and love. Hay perdón, There is forgiveness, misericordia, mercy, sanidad, healing, victoria, victory, justicia, justice, paz, peace, provisión. provision. Si quieres experimentar una vida plena, If you want to experience no abandones la fe. a life of plenty, No abandones al do not Señor. abandon the faith. No or the tornes Lord. tu vida de su palabra. Don't take your word away from His No word. te alejes del Espíritu Do Santo. not distance yourself from the Holy Y Spirit pon la confianza en and Él. put your trust in Him.
Iglesia, Church, la confianza the trust, la tenemos que poner en el we Señor, have to put it in the Lord, en su palabra, in His Word, en su Hijo, and His en su Son, Espíritu and His Santo. Holy Spirit. Voy a cerrar I'm going to close con un verso with a verse en Mateo capítulo in 6, Matthew 6, 19 al 20. 19 and 20. Búsquenlo, por favor, y leamos juntos. Tengo dos versiones. I need you to seek this and read it with me. We have two versions. Amén. Amen. ¿Están conmigo? Are you with me, church? No os hagáis tesoros en la tierra. En otra versión dice, no acumuléis para vosotros tesoro en esta tierra. Dice la palabra que donde la polilla y el orín corrompen. En otra versión dice, donde la polilla y el óxido destruyen. Y donde hay ladrones, miran y hurtan. Más bien, haced tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen, donde los ladrones no miran y hurtan. Iglesia, coloquemos nuestra confianza en nuestro Padre Celestial. Church, let's put our trust on the Lord. El tesoro que el Señor nos ha dado, The treasures that the Lord has given us, nuestros hijos, our children, nuestra salvación, our salvation, nuestra vida en Él, our life in Him, nuestro ministerio. our ministry. Coloquemos nuestra confianza Let's put our trust en el único que puede darnos la victoria. in the only one who can give us the victory. ¿Cuántos saben que Él es el que nos da la How victoria? many know that He's the one who gives us victory? Gloria a Dios. Church, Esta es la palabra del Señor. this is the word of the Lord. Y yo les pido And I ask you, encarecidamente, strongly ask you, strongly ask you, que no tornen su vida del Señor. do not turn yourselves away from God. No permitan Do not allow que el vaivén de la vida the going and the coming of life no nos dirija. will not lead us. El Señor es nuestro guía. The Lord is our Su guide. Espíritu Santo His Holy Spirit es nuestro guía. is our guide. No abandonen al Do Señor. not abandon the No Lord. tornes tu vida. Do not turn away from God. No olvidemos su fe. Do not forget your faith. No olvides su palabra. Don't forget His word. Iglesia, Church, lo único que nos queda the only thing that is left es seguir adelante. is to move forward. Amén. Amen. Esa es la canción Yes. que confirmó este mensaje. Óigala, iglesia. Ponlo un poquito más duro. Sí, Señor. Él es This nuestra song is saying plenitud. that He is sufficient. He is enough. Sí, Señor. Sí, Señor. Cántala nuevamente, iglesia. Si quiere ponerse de pie, póngase de pie. If you want to get on your feet, sing this song with me. Adoremos al Señor. Let's worship the Lord. Nos despedimos de las redes sociales, les pedimos que no se desconecten. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para ustedes. We pray that you did get Sean this bendecidos. and that you will be blessed.